Y las únicas personas que se benefician de que las personas se mantengan en silencio y no hablen y no digan y no generen conflicto son las personas que no quieren vivir la incomodidad de tener que lidiar con ese conflicto. No se trata de pelear por todo, sino de saber cuándo elegir la paz y cuándo elegir la justicia. Todas las pláticas que no se tienen van a llegar a ser una ruptura de la conexión o va a forjar muchísimo resentimiento dentro de la conexión. El decirle no pasa nada a una de las personas que más amas cuando te comparte su fragilidad es otra manera de destruirla poco a poquito. No pasa nada es el equivalente a las frases en inglés como keep calm and carry on o c'est la vie, así es la vida. Keep calm and carry on es un slogan que en español quiere decir mantén la calma y sigue adelante, creado por el gobierno británico en 1939. Este eslogan realmente surge para promover la calma en la población y en el pueblo que estaba enfrentándose a muchísima destrucción masiva. Este eslogan se mantuvo impregnado dentro de esta cultura, ya que hoy en día se utiliza muchísimo para minimizar los problemas e ignorar las emociones negativas que naturalmente surgen a partir de los eventos de la vida difíciles. ¿Cuántas veces a ti no te han dicho no pasa nada, no es para tanto, todo está bien, no hay por qué llorar, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando sí hay por qué llorar, cuando sí pasó algo y cuando lo único que estás buscando es poder validar lo que sientes a través de los otros. En el episodio de hoy vamos a ver cómo estas frases que aparentemente te tranquilizan, con el tiempo minimizan lo que sientes y el dolor que has experimentado y te desconectan de todos los demás. O desconectan a los demás de ti, siembran ese resentimiento que va forjando la distancia entre unos y los otros. Hoy vamos a explorar el origen de estas frases. Vamos a ver los efectos que tiene el minimizar e invalidar a una persona en nuestras relaciones interpersonales. Y más importante aún, vamos a hablar qué hacer para reemplazar este hábito tan destructivo de decir no pasa nada y minimizar e invalidar a las personas que más queremos, para que realmente podamos forjar conexión, para que podamos forjar cercanía y para que nuestras relaciones sean satisfactorias y placenteras. Mi nombre es Cintia Luna, si no me conoces aún, soy neuropsicóloga y soy la host de este espacio. Si el contenido resuena contigo, me encantaría si pudieras suscribirte al canal o compartírselo a una persona que le pudiera servir. Cualquier ayuda que nos puedas dar ayuda y ayuda muchísimo. Pero sin quitarte ya muchísimo tiempo, porque sé que es súper valioso, vamos a comenzar con el episodio. Estas frases han existido desde hace muchísimo tiempo. Y no solo estas frases, sino unas que son muy parecidas. En los tiempos de la esclavitud se ve perfecto que a muchos esclavos los manipulaban con creencias religiosas para evidenciar que uno estaba ahí para servirle a Dios y que por eso debería de soportar la violencia. Uno de los casos que podemos ver que se evidencia con una película en Hollywood es el caso de los 12 años de esclavitud. En esta película, ¿qué podemos ver? En la película 12 años de esclavitud hay una escena que particularmente ilustra e impacta cómo se utilizaba la religión para justificar y perpetuar la esclavitud, insinuando que los esclavos simplemente deberían de aceptar su destino sin cuestionar qué les hacían. En esta escena lo que ustedes están viendo es el personaje Edwin Epps, interpretado por Michael Fassbender. Reúne a los esclavos y lee pasajes de la Biblia. Según su interpretación, respaldan a la esclavitud como una institución divina, como si las personas vienen a servirle a Dios y que Él es un representante de ese Dios y que estando ahí, trabajando para Él, están sirviéndole a Dios, están siendo devotos y dándole su vida a Dios. Ebb utiliza estas escrituras para reforzar su autoridad y justificar el trato inhumano, justificando el que se deberían de someter sin ninguna resistencia, ya que es mandato divino. En esta película se pueden ver tres cosas que son súper importantes. La primera es esta manipulación religiosa que Epps haz de cuenta que selecciona y transgiversa pasajes bíblicos para mantener el control sobre los esclavos, como si es una sanción de Dios y no de Él. La segunda es que vemos esta imposición de la sumisión.
Al enmarcar la esclavitud como este mandato divino, se espera que los esclavos acepten su situación sin cuestionar, sin quejarse, suprimiendo cualquier incomodidad que pudieran tener. De hecho, hay varias escenas en donde se les amenaza a quienes pueden leer, ¿no? El principal de la película le dicen ¿qué tanto sabes? Y se le amenaza si él sigue leyendo o se sigue educando, porque obviamente los dueños de los esclavos sabían que la educación era poder y que mientras más sabe una persona, más se revela ante la autoridad. Entonces, ahí también podemos ver en el que los querían mantener ignorantes, los querían mantener controlados y que los querían mantener, ahora sí que se colgaban de la fe tan grande que los esclavos tenían ante Dios para hacerlos sentir como si era normal el que tuvieran que estar ahí. Y la otra cosa que vemos es la deshumanización. Esta práctica le quita en su totalidad la agencia a las personas, a los esclavos y a la humanidad, reduciéndolos como a meros instrumentos de servicios para Dios y para sus amos bajo la justificación de una supuesta voluntad divina. Aparte de esto, imagínense que por muchísimo tiempo estos esclavos habían normalizado tanto la violencia, tanto que ya no se permitían a sí mismos quejarse. Obviamente que creo que por supervivencia también el estarte quejando pues te genera este estado de ansiedad, y hay muchísimas personas y muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, en El hombre en búsqueda del sentido. Él dice que lo único que uno puede controlar es la mente y en lo que uno se enfoca. Entonces, cuando estás en esos estados de supervivencia, a lo mejor y sí es súper válido como que irte y aislarte hacia refugios espirituales o hacia creencias positivas que te saquen de la miseria que estás viviendo y que no la hagan real, para que te puedas desplazar. Eso se llama en la psicología desplazamiento, para que te puedas hacer un poquitito para allá, para que no estés tan en contacto con la incomodidad y con la realidad de lo que está pasando. Sin embargo, eso mantenía el que ellos se callaran, el que no se dieran cuenta que no estaba bien y que no era normal lo que estaban viviendo, los mantenía en el mismo ciclo de abuso. Porque entonces yo me callo, yo me abstengo a lo que me vienen a decir. Ellos tenían aparte una canción para evitar o para somatizar un poquito o para diluir un poquito su sufrimiento que cantaban, que se llamaba Roll Jordan Roll. Vamos a escuchar un pedacito de la canción simplemente para que se den una idea de cómo le hacían para no pensar tanto en lo que estaban viviendo. Some say John was the Baptist, some say John was the Jew, but I say John was the preacher, cause my Bible says so too. I say roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll, my soul arise in heaven. Fluye, Jordan, fluye, y algo que básicamente indica que te irás al cielo. En esta escena podemos ver claramente al actor principal sintiéndose muy incómodo porque dice, híjole, ¿cómo estamos normalizando? O sea, se ve la incomodidad en su cara diciendo, es que estamos cantando, fluye, fluye, fluye y te irás al cielo, fluye, fluye, como para fluir, que no se nos pegue este dolor, esta negligencia que estamos experimentando y que no sea real, porque si la hacemos real, tenemos que levantar la voz, porque si la hacemos real, tenemos que entrar en conflicto, tenemos que pelear por nuestras vidas, tenemos que expresar nuestra estructura del ser y tenemos que generar esta disconfort en los demás. Y si a mí me han literalmente programado para servirle a Dios a través de la esclavitud, entonces voy en contra de todo lo que creo si yo decido evocar o quejarme o decir ya no quiero esta injusticia. Y bueno, es mejor simplemente seguir nutriendo todas estas creencias que normalizan y que nos mantienen en este ciclo de abuso, a realmente tener el coraje para procesar y poner de manera tangible y real lo que sí está pasando. Lo cual me lleva a, en el mundo moderno, porque eso fue hace muchísimo tiempo, pero para que se pueda un poquito relacionar al mundo moderno con, o sea, lo que vivimos ahorita en la actualidad, ¿no? Esta escena refleja cómo las ideologías opresivas pueden normalizar el sufrimiento y silenciar las voces de las personas que son oprimidos. Aunque el contexto ha cambiado un poco, la utilización de estas doctrinas religiosas y filosóficas para justificar una injusticia persiste de muchísimas formas.
Es esencial reconocer y cuestionar estas manipulaciones que hay en distintas prácticas para evitar caer otra vez en los mismos esquemas de pensamiento. Esto es en el pasado, en esas épocas de la esclavitud. Sin embargo, en esta época moderna siguen presentes en muchísimas corrientes de grupos de yoga, New Age y muchísimas filosofías de vida que muchas veces hacen más daño que ayudar. Hoy en día esta misma mentalidad que es esta doctrina religiosa es Dios quiere que aceptes tu camino, todo pasa por algo. Prefiero tener paz a tener la razón. Esta es la favorita de muchos círculos de yoga, de meditación, de círculos New Age. No gastes tu energía en discusiones, deja que las cosas sean, no resistas lo que es, solo fluye con la vida. Hay que fluir con la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas creencias? Muchas veces pueden ayudar en ciertos conceptos y en ciertos contextos. Este tipo de ideas ayudan muchísimo. En el contexto adecuado, estas frases ayudan a evitar conflictos que probablemente sean totalmente innecesarios. Otra de esas creencias es nada es personal. En muchas ocasiones las cosas no son personales, ¿no? Las personas actúan desde su nivel de conciencia y desde qué tan sanado tengan ellos su historia emocional. Desde ahí operan todas las personas. Pero ya en cuestión interpersonal, estas frases, cuando se las dices a una persona, lo que pueden hacer es que, uno, la silencian, dos, la desarmas ante la injusticia y tres, muchas veces es por evitar conflictos. ¿Por qué? Porque el conflicto es visto, tiene una connotación súper negativa en nuestro mundo. Es que conflictiva y ya todos pensamos mal de esa persona o la persona que siempre se está quejando es una conflictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el conflicto, a lo mejor ya hay que empezar a verlo de manera diferente. El conflicto es la única forma de genuinamente conectar con otra persona. Cada uno de nuestros cerebritos es único e interpreta la información que recibe a partir de su historia de vida, por lo cual la interpretación de una experiencia es completamente diferente en dos personas. El conflicto lo que nos muestra son estas diferencias entre cómo interpretó la realidad una persona y cómo interpretó la otra una realidad. Para construir un puente lo suficientemente sólido, se tiene que entrar en conflicto de interpretación de realidades. Una vez que las dos personas están dispuestas a ver la realidad de la otra persona y la realidad de la otra persona, de cómo interpretaron la realidad, ahí es en donde se forja el amor, en donde se construye una relación sólida. Entonces, la única manera de realmente llegar a conocer a otra persona en su autenticidad es a través del conflicto de ideas y del conflicto de interpretación de realidades. Entonces, muchas de las personas que se terminan beneficiando porque uno adopta dogmas como el prefiero tener paz a tener la razón o no pasa nada, total, no importaba, etcétera, etcétera, etcétera. Son, por ejemplo, un jefe explotador. Una pareja manipuladora es la que se termina beneficiando de que tú quieras tener paz en lugar de tener la razón. Y un sistema injusto. En muchos sistemas interfamiliares probablemente hay muchas injusticias que no se han nombrado y que no se han dicho y que se han silenciado, y las únicas personas que se benefician de que las personas se mantengan en silencio y no hablen y no digan y no generen conflicto son las personas que no quieren vivir la incomodidad de tener que lidiar con ese conflicto. Un ejemplo perfecto sería cuando alguien señala un abuso en su trabajo y voltea a un compañero y le dice, déjalo ir, no vale la pena. Déjalo ir, no te enganches, no vale la pena, no hay que engancharse. La traducción de algo así es no incomodes, no cuestiones, no luches, las cosas son así, cállate, siéntate, no hagas nada. En relaciones de parejas tóxicas, el agresor puede utilizar esta frase para evitar discusiones. Uno, siempre quieres tener la razón. ¿Por qué no puedes solo elegir la paz? No puedes estar en paz. La traducción a este tipo de frase sería, deja de confrontarme, aunque tengas razón, deja de confrontarme, me incomoda el que traigas conflicto aquí,
tu incomodidad no es válida. En otras palabras, no te estoy viendo, no me interesa verte. No estoy dispuesto a tener un diálogo de adultos para poder entender tu percepción de la realidad. Y aquí es en donde es muy importante recalcar que no se trata de pelear por todo, sino de saber cuándo elegir la paz y cuándo elegir la justicia. No toda la paz es la verdadera paz. Muchas veces veo este tipo de personas que son, a mí me gusta nombrarlos como luz falsa, en el que no quieren aceptar una mentira incómoda, ¿no? Y que prefieren decir, no, yo prefiero paz porque no quiero lidiar con el conflicto de tener que levantar la voz y de toda la incomodidad que genero. Porque imagínense, las personas que levantan la voz son las que distorsionan un sistema, son las que hacen un sistema temblar, estructuras que ya estaban ahí. Son esas personas que levantan la voz, esas personas que empiezan el conflicto. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? El sistema quiere excluir a la persona que genera el conflicto. Entonces la va aislando poco a poco emocionalmente, poco a poquito con pequeñas acciones se le va aislando para que entonces la persona empiece a decir, yo estoy loco. Yo estoy loco por levantar la voz, yo estoy loco porque no ha pasado nada, no pasa nada, yo soy el que tiene el problema porque yo siento el conflicto. Sin embargo, el que yo me calle solo le beneficia a todas estas personas que no quieren enfrentar la incomodidad. La próxima vez que gravitemos a decir prefiero tener paz a tener la razón o no está pasando nada, hay que cuestionarnos si estamos eligiendo la verdadera paz o simplemente estamos evitando un conflicto que es necesario y que a largo plazo simplemente rompe relaciones. Tener conversaciones difíciles en las que genuinamente te enseñas como el ser vulnerable que eres, porque todos los seres humanos somos extremadamente frágiles, somos seres sociales, queremos conexión, queremos intimidad, para que nuestras relaciones realmente sean placenteras, es verse mutuamente, tener ese conflicto de interpretación de realidades. La próxima vez, piensa, estoy evitando un conflicto que a largo plazo va a deteriorar mi relación y la va a fracturar y va a generar no solo distancia, sino muchísimo resentimiento, que ya después ni sabes en dónde empieza ni dónde termina, pero hay una desconexión enorme. No importa si es tu papá, si es tu mamá, si es tu pareja, si es tu hermano, si es tu hermana, si es tu mejor amiga. Este tipo de cosas, todas las pláticas que no se tienen, van a llegar a ser una ruptura de la conexión o va a forjar muchísimo resentimiento dentro de la conexión. Y claro que sí, tener conversaciones incómodas es muy difícil, pero yo me pondría a pensar, ¿qué incomodidad queremos enfrentar? ¿La de tener el duelo por haber perdido una persona, por no levantar la voz y por no comunicarnos y no construir algo sólido con la otra persona? ¿O el conflicto de levantar la voz y vulnerarnos y ser frágiles, ser vistos como estas personas frágiles, enseñar estas partes que normalmente no queremos enseñar porque aprendimos que enseñarlas era peligroso? De niños a lo mejor en nuestro desarrollo hubo mucho un no pasa nada, el niño chiquito iba corriendo, se pegaba, no pasó nada y ya lo están sobando y no pasó nada, no llores, no llores. Era mi frase favorita, no llores, no pasa nada. Y pues bueno, a cuestión de ese tipo de experiencias vamos aprendiendo que estas partes frágiles no se tienen por qué enseñar. Y creo que es el caso de uno de los discursos que vimos en el 2016 por Hillary Clinton. En este discurso que ustedes van a ver en pantalla, ella menciona que su mamá, cuando ella tenía 4 años, la obliga a salir a jugar y a relacionarse con todos sus amiguitos allá afuera. Y que ella llegaba llorando a su casa porque la molestaban mucho, que porque se ponía unos moñitos. Y ella dice en este discurso, relata la historia y hasta se ve un poco incómoda cuando la está relatando. Sin embargo, que su mamá le dijo, en esta casa no caben cobardes. Entonces le cerraba la puerta con seguro y le decía, hasta que tú no resuelvas el problema allá afuera, no te voy a dejar entrar a la casa. Hillary Clinton lo interpretó como si su mamá la forjó en la resiliencia, que porque aprendió a defenderse. Sin embargo, creo que la resiliencia fue la manera en la que Hillary Clinton se validó y se metió a la política, y uno podría decir, a lo mejor y le funcionó. Sin embargo, creo que buscaba la validación de toda una nación porque no pudo tener el cuidado de mamá, una niña de 4 años. ¿Cómo se va a saber defender a una niña de 4 años? ¿Cómo le cierras la puerta a una niña de 4 años? Muchas personas dicen que este tipo de approach es de alto riesgo, y sí es de alto riesgo. A lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, que sí, Hillary Clinton es
un ejemplo de resiliencia, pero también de tener que constantemente probar su valentía en entornos de alta exigencia. El enfoque de su madre, basado en amor duro, pudo haberla inculcado que solo la determinación y la fortaleza valían, y que las partes frágiles de ella había que esconderlas y reprimirlas, y que eso no cabe en la mesa, no cabe en la casa, y que para eso simplemente que a esas partes no las querían. Y creo que el no expresar todas las partes de nosotros es precisamente lo que nos lleva a la depresión. Jim Carrey, uno de mis actores favoritos, él dice: la depresión es deep rest, descanso profundo de esas partes que no quieres mostrar. Y es una de mis analogías que más me gustan, porque creo que sí, el no mostrar y el no aceptar todas las partes de nosotros y vernos a nosotros como partes. Tenemos partes muy fuertes que pueden ser muy congruentes, que pueden ser muy objetivos, pero también tenemos todas estas partes que, dependiendo del contexto, vamos a expresar. Cuando estás en entornos seguros es cuando te atreves a traer todas estas partes de ti para que una persona genuinamente te llegue a conocer con tus luces y con tus sombras. En el caso de Hillary Clinton, las traiciones públicas que, por ejemplo, experimentó en sus relaciones interpersonales podrían sugerir que esta resiliencia no basta para poder evitar el daño emocional una y otra vez, y no solo el daño emocional, sino también una humillación pública. La pregunta es, ¿acaso internalizó la idea de que debía de soportar el sufrimiento en lugar de establecer límites firmes? Estas ideas que vamos internalizando siempre se van a exponer de manera mal adaptativa en alguna parte de nuestras vidas si no somos conscientes de que las tenemos internalizadas. Y este es un caso perfecto. Podríamos decir, a la mamá de Hillary Clinton le funcionó perfecto tratarla con mano dura. Sin embargo, sí, tiene una carrera muy exitosa y es una persona extremadamente resiliente, pero también hubo otros aspectos de su vida en los cuales yo cuestionaría si estas creencias que internalizó de resiliencia y tener que aguantar y tener que ser fuerte, también la llevaron a aguantar muchas cosas que en mi personal ninguna mujer debería de aguantar. Ahora nos vamos a mover a una parte del episodio que es realmente inspirada por una de mis escritoras favoritas en el mundo, y es esta nena hermosa de 14 años conocida como Ana Frank. Para los que no han leído su diario, me encantaría que lo fueran a leer. Les voy a dejar en la descripción de este episodio el PDF porque es gratis y todo el mundo lo puede leer desde donde quiera. Pero para ver cómo es que este tipo de creencias que internalizamos impactan en nuestras relaciones interpersonales. Estos no pasa nada, esta minimización de nuestras emociones y esta poca validación de nuestra existencia. Antes de empezar en esta parte del episodio, me gustaría explicar un poquito que tenemos unas neuronas dentro de nuestro cerebrito conocidas como las neuronas espejo. Estas se activan cuando algo en el entorno nos espejea lo que nosotros estamos viviendo, y estas se activan. Estas se van desarrollando, ya están presentes durante nuestra infancia, y la manera en la que se activan es cuando mamá nos puede validar hacia nosotros lo que sentimos. Se dice que un buen padre es aquel que puede traducir el sufrimiento de su hijo antes de que el hijo lo pueda explicar y lo pueda realmente hasta exhibir de cierto modo. Un buen padre sabe traducir esos pequeños cues que van pasando en el entorno para decir, híjole, mi hijo está sintiendo esto, mi hijo está sintiendo esto. Porque los hijos, lamento decirles que todavía no tienen esa capacidad, sino hasta los 11 añitos, 12 añitos que empiezan a desarrollar esta capacidad de poder expresarse un poquito más con palabras, aunque ahorita ya hay muchos programas de escuelas y extracurriculares que enseñan el manejo emocional en niños y que me parece algo fabuloso, pero estas neuronas espejo se activan cada vez que el entorno nos valida una experiencia interna que estamos teniendo. Y sí es cierto, el saber que existimos viene a partir de la mirada del otro. El otro, imagínense que cada vez que los niños chiquitos voltean a ver a mamá y están sintiendo mucha tristeza y mi mamá les dice, estás triste porque te pegaste, hacen esa traducción, aquí estoy para ti. Lo que el niño aprende es yo existo. Esa es la traducción. Cuando validan mi sufrimiento, cuando validan mi experiencia interna, entonces validan mi existencia.
Y nos guste o no, somos seres humanos y nos validamos a través de la existencia de otras personas y de la mirada de otras personas. Claro que tenemos que tener un sistema muy robusto de validación intrínseca, sobre todo en sistemas opresivos y en sistemas en donde a lo mejor y no existe la capacidad de dar esa validación. Sin embargo, creo que para realmente poder florecer en un entorno seguro y para poder ser de manera auténtica nosotros, tenemos que validarnos tenemos que tener este mecanismo balanceado de validación intrínseca y validación extrínseca. Tiene que estar balanceado. Todos necesitamos ser validados externamente, así como también internamente, pero tiene que haber un balance entre ambos. Entonces, para eso, vamos a ver en experiencias interpersonales en una familia hermosa como la de Ana Frank, cómo es que se dan y cuál es el impacto de estas creencias que vamos internalizando. Creo que Ana Frank no requiere de introducción, sin embargo, para quienes se les olvida el contexto, Ana Frank vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Ella y su familia se tuvieron que esconder en la casa de atrás, un anexo oculto que estaba detrás del edificio donde operaba la empresa de su papá, Otto Frank, en Ámsterdam. Permanecieron ahí de 1942 hasta 1944, hasta que fueron descubiertos y se los llevaron a campos de concentración. Este extracto que les voy a leer es del sábado 7 de noviembre de 1942. En pantalla van a ver la parte del libro que voy a leer. Ana escribe en su diario: querida Kitty, mamá está terriblemente nerviosa, lo que me pone en evidente peligro. Es en realidad un azar que papá y mamá nunca reprendan a Margot, pero que a mí me regañen con frecuencia. Anoche, por ejemplo, Margot estaba leyendo un libro ilustrado con dibujos magníficos. Como se habían levantado y abandonado la habitación, dejó su libro con el fin de reanudar su lectura tan pronto como volviera. Yo no tenía nada de especial que hacer en aquel momento y lo tomé para mirar las imágenes. A su regreso, Margot, viendo su libro en mis manos, frunció el ceño y me rogó que se lo devolviera. Yo quería retenerlo un instante más. Margot se enfadó de veras y mamá intervino diciendo: Margot está leyendo ese libro, debes dárselo. Entrando en la habitación e ignorando de qué se trataba, papá notó, sin embargo, el gesto de víctima de Margot y exclamó: querría verte a ti si Margot se pusiera a hojear uno de tus libros. Yo cedí inmediatamente y después de haber dejado el libro salí de la habitación, humillada según la expresión de papá. No se trataba de sentirse humillada ni de estar enojada, estaba simplemente apenada. No me pareció justo que papá me reprendiera sin preguntar la causa de nuestra discusión. Yo misma habría devuelto el libro de Margot y mucho más pronto si papá y mamá no hubiesen intervenido. En cambio, se pusieron enseguida de parte de mi hermana como si ella fuera víctima de una gran injusticia. Mamá protege a Margot. Huelga decirlo. Ellas se protegen siempre mutuamente. Estoy tan acostumbrada a esa situación que me he vuelto indiferente por completo a los reproches de mamá y al humor irritable de Margot. Yo las quiero solo porque son mi madre y mi hermana. En cuanto a papá, es otra cosa. Me consumo íntimamente cada vez que él exterioriza su preferencia por Margot, que aprueba sus actos, que la colma de elogios y de caricias. Porque yo estoy loca por Pim. Él es mi gran ideal. No quiero a nadie en el mundo tanto como a papá. Él no repara en que no se soporta con Margot igual que conmigo. Margot siempre es la más inteligente, la más amable, la más bella y la mejor. Pero no obstante, yo tengo un poco de derecho de sentir tomada en serio. Siempre he sido el payaso de la familia. Constantemente se me trata de insoportable. Siempre tengo que pagar el doble, primero al recibir las reprimendas y luego por la forma en la que son heridos mis sentimientos. Ya no puedo soportar ese aparente favoritismo. Espero de papá algo que no es capaz de darme. No estoy celosa de Margot, no envidio su belleza ni su inteligencia. Todo cuanto pido es el cariño de papá, su afecto verdadero, no solamente a su niña, sino a Ana, al ser humano Ana. Me aferro a papá porque él es el único que mantiene en mí los últimos restos del sentimiento familiar. Papá no quiere comprender que a veces necesito desahogarme respecto a mamá. Se niega a escucharme, evita todo cuando se relaciona con los defectos de ella.
Más que todo lo demás, es mamá con su carácter y sus faltas quien pesa de todo terrible sobre mi corazón. Ya no sé qué actitud adoptar. No puedo decirle brutalmente que es desordenada, sarcástica y dura. Y sin embargo no puedo soportar que siempre se me acuse. En todos somos distintas y chocamos fatalmente. Yo no juzgo el carácter de mamá porque no me corresponde juzgar, pero la comparo con la imagen que me he forjado, y ella no es la madre. Me es necesario, pues, cumplir yo misma con esa misión. Me he alejado de mis padres, bogo un poco a la deriva e ignoro cuál será mi puerto de salvación. Todo eso porque he concebido un ejemplo ideal de madre y esposa que en nada se me asemeja a ella, a quien estoy obligada a llamar mamá. Siempre me propongo pasar por alto los defectos de mamá, no ver más que sus cualidades y tratar de encontrar en mí lo que venamente busco en ella. Mas no lo he conseguido, y lo desesperante es que mi papá ni mi mamá sospechan lo que me ocurre, y yo los repruebo por eso. ¿Hay padres capaces de dar entera satisfacción a sus hijos? En ocasiones se me ocurre que Dios quiere ponerme a prueba, no solo ahora, sino también más tarde. Debo hacerme buena mediante mi propio esfuerzo, sin ejemplos, con el fin de ser más fuerte. ¿Quién leerá estas cartas sino yo? ¿Quién me consolará? Porque necesito a menudo un consuelo. Con mucha frecuencia me faltan las fuerzas, lo que hago no es suficiente y no realizo nada. No lo ignoro, trato de corregirme y todos los días hay que empezar de nuevo. Me tratan de la manera más inesperada. Un día Ana es inteligencia misma y se puede hablar de todo delante de ella. Al siguiente día Ana es una pequeña ignorante que no comprende nada de nada y que se imagina haber sacado de los libros cosas formidables. Ahora bien, yo no soy la niñita a quien se festeja con risas benévolas por cualquier motivo. Tengo mi ideal, es decir, tengo varios, tengo ideas y proyectos, aunque todavía no pueda expresarlos. Cuántas cosas acuden en mi mente de noche cuando me quedo sola, obligada, como estoy durante el día, a soportar a quienes me fastidian y se engañan sobre mis intenciones. Por eso vuelvo siempre a mi diario, que es para mí el principio y el fin, porque Kitty nunca pierde la paciencia. Yo le prometo que a pesar de todo me mantendré firme, recorreré mi camino y me trago las lágrimas, pero cómo me agradaría ver un resultado, ser alentada, aunque solo fuera una vez, por alguien que me quisiera. No me reproches, recuerda que yo también puedo estar a veces a punto de estallar. Tuya, Ana. Creo que aquí podemos ver varias cosas. En primera es esta sensación de no me preguntaron qué estaba pasando. El que no le pregunten qué está pasando es básicamente como si ella fuera invisible. Entonces no se le toma en cuenta en ese caso que podemos ver cómo ella está expresando sus emociones de que siempre se siente así, porque probablemente esto ha ocurrido una y otra vez. Entonces el hecho de que no le pregunten cuando algo pasa y entra en discusión con su hermana, le da a entender, eres invisible en esta familia. Aquí una frase muy importante es, y lo desesperante es que ni papá ni mamá sospechan lo que me ocurre y yo los repruebo por eso. Es decir, papá y mamá están tan involucrados en sus cosas que ni siquiera se pueden dar cuenta de lo sensible, porque Ana Frank es una persona extremadamente sensible y se puede ver a lo largo de todo su diario que es una niña de 14 años que está experimentando muchísimos cambios y que genuinamente tiene una sensibilidad, una madurez y una profundidad exquisitamente sensible. Es algo impresionante y que los papás no pueden validar, ni pueden reconocer, ni pueden hacer espacio para que Ana se exprese de esa manera. Y en un momento vamos a hacer un análisis sobre lo que está pasando aquí. Y la otra cosa que podemos ver aquí es que ella interpreta todo esto como decir, pues de tantas veces que yo intento agarrar el cariño o justificar o intento a lo mejor y desahogarme, ¿no? Yo he aprendido que no me lleva a ningún lado, entonces me tengo que tragar mis lágrimas. Así es como lo dice ella, se sigue sintiendo muy desconectada de su familia con quien vivió en este cuarto, en este lugar tan pequeño y estaban todos tan juntos, pero tan separados emocionalmente. Y es algo impresionante que podemos ver a lo largo de todo su diario. Yo sé que era una niña adolescente, pero wow, tenía un entendimiento profundo y exquisito sobre los seres humanos, tenía una conciencia interna de cómo percibía ella las cosas y un lenguaje emocional de verdad hermoso de él leer y de ver. Y en una de las ocasiones ella dice,
Yo veo a mi madre como ejemplo, un ejemplo de todo lo que no se debe hacer, y no fue la única ocasión en donde se alió con su hermana Margot para burlarse de ella o para minimizarla o para invalidarla, lo cual le forjó esta experiencia interna tan abrumadora a una niña que ya estaba pasando por algo muy abrumador, que era tener que estar encerrada y no poder disfrutar de su libertad. Entonces podemos ver también que el diario sirve como este componente de escape, porque yo a ti sí te puedo decir todo sin juzgar, y entonces utilizo estas cosas para escapar de lo que estoy sintiendo, el zoom out. Tengo que salirme de lo que estoy viviendo aquí, y así es como se forjan las adicciones. Puede ser un diario, en este caso era un diario, sin embargo, pueden ser las compras, puede ser la meditación, cualquier cosa que me saque de la incomodidad interna que tengo o que me permita desplazarme un poquito o llevarme hacia otro lado, será suficiente, y así obtengo recompensa de esas cosas y me acostumbro a tener que buscar recompensa en esas cosas que muchas veces pueden ser maladaptativas y pueden llevarnos a la adicción. Pero me encantaría en su momento hacer todo un análisis sobre el sistema familiar de Ana Frank para entender el contexto completo y cómo Edith a lo mejor evadía sus propias emociones y la incomodidad de sus propias emociones a través de Ana, y por eso la reprochaba y la minimizaba y la invalidaba para que ella no tuviera que ponerse en incomodidad. Pero eso creo que es para otro episodio. Si ustedes están interesados en saber eso, me encantaría que lo pusieran en los comentarios. Pero moviéndonos al cómo reemplazar la urgencia de decir no pasa nada con respuestas un poquito más terapéuticas. Si hay algo en la psicoterapia, es que la razón por la cual funciona tanto es porque las personas que son entrenadas de manera correcta saben escuchar. El decir no pasa nada es una de las respuestas automáticas cuando alguien expresa dolor o malestar. Muchas veces lo hacemos con buena intención porque creemos que estamos ayudando a calmar a la otra persona, pero en realidad esta respuesta puede que la otra persona se sienta incomprendida, invalidada y aún muchísimo más angustiada de lo que ya se sentía antes. La verdad es que hacemos esto porque nos incomoda ver a alguien que amamos sufriendo. Queremos solucionarlo rapidísimo, porque queremos minimizar el dolor, porque creemos que es una forma de consolar a la otra persona, y porque muchas veces se nos ha enseñado que ser fuerte es sinónimo de ignorar todas esas cosas que nos duelen. Sin embargo, la neurociencia y la psicoterapia nos muestran que para sanar necesitamos nombrar y procesar nuestras emociones, no suprimirlas, y que muchas veces esas emociones negativas que nos han forjado toman muchísimo más tiempo del que nos gustaría procesar. A continuación te presento 4 estrategias claves que podemos utilizar para reemplazar el no pasó nada con respuestas un poco más empáticas y transformadoras. Creo que algo que podemos aprender de la psicoterapia es el escucha reflexiva. La escucha reflexiva es una técnica utilizada que consiste en reflejar de manera activa lo que la otra persona está expresando, sin juzgar, sin apresurarnos a calmarla y sin cambiar de tema. La mayoría de problemas que tenemos no tienen solución. La mayoría de emociones negativas que estamos sintiendo no tienen una solución. Y si es que la tienen, en el momento en el que estás sintiendo la emoción, no es el momento para encontrarla. Existe una frase que a mí me fascina, que es: no le des una terapia a quien necesita un abrazo. Sin embargo, la terapia nos enseña muchas cosas de cómo dar abrazos emocionales a través del habla. ¿Por qué funciona esta técnica de escucha reflexiva? Cuando las personas se sienten escuchadas de verdad, su sistema nervioso se calma y empiezan a estimular oxitocina. No necesitan soluciones inmediatas, te lo prometo, solo necesitan saber que su emoción es válida. Sentirse comprendidos reduce el estrés por esta estimulación de oxitocina y la frustración. Lo que normalmente solemos decir es: no pienses eso, no es tan grave. Y lo que podríamos decir en lugar de eso es: parece que esto te está afectando mucho. ¿Me quieres contar cómo te sientes o ahorita no es un buen momento? Creo que la manera en la que tenemos que estructurar nuestras respuestas es primero validar a la otra persona. Valido lo que me está diciendo. Si una persona llega y me dice: estoy muy frustrado porque me están cobrando extra y a lo mejor es una injusticia, no tengo porque esto no lo debo de pagar yo, y está muy frustrado por esta injusticia, lo que podemos hacer es validar la experiencia de la otra persona,
veo que estás frustrado y solamente espejearle su experiencia a través de nuestras palabras. La otra persona empieza a entender que no solo está en su cabeza y que no está loco y empieza a dejar ir un poquito de la tensión. Otro ejemplo es el ya no llores, todo va a estar bien. Lo que podríamos decir en lugar del ya no llores, todo va a estar bien es veo que esto te ha hecho sentir muy triste, veo que esto te lastimó y que a lo mejor y toma tiempo repararse. Y estoy aquí para acompañarte, para hacerte de comer, a lo mejor y mientras te sientes triste, ¿no? Y estaré aquí en este proceso de cerrar una herida que a lo mejor y se te abrió y se te hizo, y aquí solo estoy para acompañarte, sin juzgarte porque te estás tardando mucho o sin juzgarte porque no creo que haya sido para tanto. Simplemente estoy aquí. Si de verdad amas a una persona, estás ahí para acompañarla. En lugar de negar la emoción con frases como no te preocupes, no pasa nada, no es para tanto, lo que vamos a hacer es reflejar a la persona lo que siente para que la persona se sienta validada y comprendida. La segunda técnica es que tenemos que hacer espacio para las partes más oscuras de nosotros, espacio para la tristeza y la frustración. A menudo, cuando alguien expresa tristeza, nuestra primera reacción es intentar arreglar lo que está pasando, esta emoción. Normalmente porque nos incomoda mucho ver a las otras personas expresando emoción, porque requiere que nosotros estemos en contacto con las nuestras. No pienses en eso, tienes que ser fuerte. Son una de las frases que se les dice a las personas que no quieren explorar su propia incomodidad. Pero la terapia moderna nos enseña que no toda emoción necesita ser resuelta de inmediato. Que muchas veces lo mejor que podemos hacer es simplemente permitir que exista. Hoy se siente así. Hoy me siento horrible. Hoy no me siento bien. Hoy no quiero hablar con nadie. Y también está bien. Mientras más espacio le demos, se reduce la presión cortical y podemos procesar la emoción de manera efectiva. ¿Por qué funciona esta técnica de que permitimos que solo las emociones existan? El que forcemos la positividad normalmente hace que nuestra angustia aumente, porque está siendo muy inauténtico. Es que todavía no estoy ahí. Igual cuando queremos forzar el perdón, todavía no estamos ahí. Es un proceso, hubo una ruptura, hubo una fractura, y como toda fractura se necesita tiempo y espacio y comprensión para que se pueda sanar esa herida de raíz, y eso toma mucho tiempo, más del que nos gustaría. El sentir tristeza, enojo, las fracturas, sobre todo dentro de las relaciones humanas, son totalmente normales y son necesarias hasta cierto punto. El que reprimamos nuestras emociones no hace que desaparezcan, sino que se acumulen y que exploten en otro momento o se expresan de otras maneras, como las adicciones. La tercera es no negar la realidad emocional de las otras personas. Cuando alguien nos dice que tiene un problema, el que nosotros le restemos importancia a su problema sin darnos cuenta, con frases como no es para tanto, estás exagerando, hay gente que está peor. Cuando estés en contacto con verdaderos problemas te vas a dar cuenta que esto no es un problema. Esto puede hacer que la persona se sienta otra vez invalidada, y no solo invalidada, sino comience a dudar de sus propias emociones. Y ahí es en donde surge el síndrome del impostor. Todas las personas que siempre he recibido algunas que otras preguntas de ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Puedes hacer un video de eso? Genuinamente surge del haber sido invalidado constantemente hasta el grado de que empiezas a dudar de tus propias habilidades, no solo de tus emociones, sino de tus propias habilidades. A lo mejor y no soy tan bueno como creo que soy, a lo mejor y no soy tan inteligente como creo que soy, a lo mejor no voy a poder, porque lo que siento y lo que se me ha dicho que siento no es válido. Creo que lo más importante es aprender a reformular el problema sin imponer soluciones. El simple hecho de estar allí para una persona es lo más importante. No existen soluciones rápidas cuando estamos hablando de heridas profundas, ni heridas pequeñas. Puede que tomen unas horas, pueden que tomen unos días o pueden que tomen meses, hasta años, sobre todo cuando estamos hablando de trauma complejo. El vivir en autenticidad es vivir con la incomodidad de todas nuestras partes y aprender a amar a todas nuestras partes por igual. Para mí, el amor dentro de una relación de pareja o dentro de cualquier relación se da a partir del respeto y la paciencia. A partir de poder traer todas las partes de quién soy sin hacer al otro responsable, pero la interdependencia es esto es lo que soy, y permitirle al otro ver todo lo que eres, no solo las partes bonitas, fuertes, poderosas, sino también las partes débiles, frágiles, las que necesitan atención, las que necesitan cariño, las que necesitan de cierta estructura para poder sentirse amado o amada, y que la persona elija por amor, la otra persona elija por amor
construir esa estructura para ti y para la otra persona. Lugares seguros son aquellos lugares en los cuales nos validan, no nos minimizan, nos permiten expresar todas las partes que somos y en donde existe el diálogo de escucha reflexiva, en donde existe el diálogo de quiero entender tu interpretación de la realidad, aun cuando entremos en conflicto, porque quiero entenderte mejor para poder acompañarte en este camino de la vida. Pero muchas personas no van a experimentar este tipo de relaciones si siguen invalidándose a sí mismos o invalidándose a quienes aman, diciendo no pasa nada. Sin embargo, espero que todos podamos aprender a validarnos a nosotros un poquito más y a todos los demás para que todas nuestras relaciones mejoren. Pero sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio. Déjenme en los comentarios sus experiencias con los no pasa nada o no influyas, deja que todo fluya. Estaría encantada de escuchar sus comentarios. Pero sin más que decir, nos vemos el próximo domingo.